ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cuántos años cumplió la reina? La de Inglaterra, digo. La de ya. Inglaterra, 91. Yo creo que ha perdido la cuenta. Bueno, su hijo, desde luego. Ella también. Sí, ella tiene 91 y el hijo ya debe tener como 103 porque la espera envejece mucho. Sí, cada año cuenta por 2. Sí. Anda, qué desastre, Theresa May, con la gestión del incendio. Sí, yo creo que es una mujer insensible y no sé, la ha mirado un tuerto, como se diga, porque toda la campaña electoral ha sido un desastre, la poselección ha sido un desastre y esto ha sido un desastre. Hay un chiste en la prensa británica hoy donde está la reina dando la mano a los bomberos y la primera está Theresa May y le dice, ¿y usted qué ha hecho? O sea, ¿usted qué hace aquí, no? Y no sé, veo muy difícil que pueda sobrevivir políticamente como primera ministra, entonces estaríamos en lo mismo, ¿no? Nuevo primer ministro o primera ministra sin pasar por las elecciones, que vamos a hacer otras elecciones el año que viene, y todo esto hay un run que ya le preocupa a Farage, que es la posibilidad de un segundo referéndum. ¿Y le preocupa por...? Porque si hay un segundo referéndum seguramente se quedarían en el Reino, en la Unión Europea. Pero eso del segundo referéndum ahora mismo es una fantasía. Es una esperanza sobre todo para los escoceses. Bueno, ¿empezamos con lo nuestro? Venga. Vamos. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons. Algunos habitan el riesgo, otros son expertos en lanzar melones desde un piso 50, hablamos de periodistas. Algunos, los más afortunados, pueden pasar a formar parte del club de los inmortales, si lo hacen suficientemente bien. Todos ellos tienen en común el ejercicio de lo que alguien llama una profesión que está perdida de antemano si no se practica correctamente ese oficio. Con la intención de evitar esa derrota, se publica un libro que acabamos de recibir, está caliente de hecho, se llama Cada mesa, un Vietnam, a cargo de Jotdown Books, editado por Enric González. En él escribe gente que colabora en este programa, como Javier San Pedro, Jacinto Antono, que trabaja en esta radio, grandes periodistas en general. Sí, grandes periodistas y muy variados. No ha caído Enrique en la tentación de meter siempre una repetición de periodistas que hacen lo mismo y que al final van a contar lo mismo, sino ha elegido periodistas muy diferentes donde toca muchos palos. Yo creo que va a ser un libro muy útil para los estudiantes y para los lectores. Sí, es una serie de artículos escritos sobre cada uno de los palos del oficio, digamos, ¿no? El corresponsal, el enviado especial, el fotógrafo. Es un libro que se puede comprar a través de la web jotdown.es. Va a estar mañana, lunes 19, en todas las librerías, y habría estado antes si no fuera por culpa de Manuel Javois. Y esto lo digo públicamente porque la editora me ha pedido que le tire de las orejas. Parece sí, que porque creo que el libro tenía que haber salido para San Jordi, pero Manolo Javois debe haber perdido el calendario de los santos y no entregó. Pero de todas formas es un libro que coordina Enrique González, que es el que más incumple los plazos, no voy a dar más detalles, no se podía esperar otra cosa. Sí, pero decía la editora que Manuel ha batido todos los récords posibles de incumplimiento en la entrega de su capítulo y que lo va a decir públicamente siempre que pueda, cosa que además a Manuel seguramente le gustará mucho. Exacto. Vamos a saludar a un invitado de lujo que es escritor y periodista, lleva ejerciendo este oficio durante más de 40 años. Es Martín Caparrós. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Que sería un buen periodista si no incumpliera los plazos, ¿verdad? Yo, sabes que hay, entre tantos mitos del oficio, en ese no creo. Creo en otros quizás, y habría que ver cuáles, pero no en ese. A mí me gusta cumplir los plazos y me gusta la gente que cumple los plazos. Y las pocas veces en mi vida que soporté ser editor, le he hecho tanto daño a gente que no cumplía plazos que difícilmente podría, en fin... ¿El mito del alcohol, en ese sí que crees? ¿El buen periodismo también se hace a veces con una botella de whisky de por medio? Bueno, yo solía decir, y lo decía en un libro que publiqué hace poco, que el mayor cambio en el periodismo argentino desde que yo empecé a ejercerlo en el año 74 hasta ahora es que la botella de ginebra fue reemplazada por el mate y su termo.
Y eso es un cambio radical, quiero decir, no solo obviamente en las papilas gustativas, sino también en la idea de la profesión. Antes, durante mucho tiempo, creímos que esta era una profesión que se ejercía bañada en el alcohol. Ahora los más jóvenes, por lo menos en Argentina, yo creo que aquí también, ya no tienen una botella en el tercer cajón, en la tercera gaveta del escritorio, Sí, ¿no? yo creo que eso pertenece al pasado. José Martí siempre suele decir, lo cuenta también en su libro. Él dice que el buen periodismo, él pensó que el buen periodismo había muerto cuando llegó a la redacción de La Vanguardia y vio que todas las botellas de alcohol habían sido sustituidas por botellas de agua, botellas de plástico, ¿no? Y eso le provocó mucha tristeza, pero supongo que es una época pasada, ¿no? Sí, después sobre los plazos, los periodistas somos fundamentalmente vagos. Entonces solo podemos trabajar si nos ponen un plazo, porque la típica frase esa de cómo lo llevas y faltan 5 minutos para entregar, muy bien, estoy corrigiendo y todavía estás en el... Y no has empezado todavía. No, pero bueno, una de las cosas que hablas en el libro, en tu parte, habla sobre todo de la crónica, la diferencia entre la crónica de actualidad o el texto de actualidad, que dices de alguna forma que siempre está relacionado con el poder, y la crónica que escribes cosas para gente que no sabe que les interesa, porque igual no se lo han contado bien todavía. Sí, yo creo que lo que nos enseñan en las escuelas a definir como noticia, como aquello de lo que deberíamos ocuparnos los periodistas, siempre tiene que ver con mirar hacia los ricos o famosos o banqueros o futbolistas o tetonas. Quiero decir, básicamente se trata de eso. Y eso como que crea una visión del mundo, una idea del mundo en la que quienes importan son los ricos y famosos y banqueros y futbolistas y tetonas y algún ministro de gobierno. Bueno, yo creo que vale la pena intentar de vez en cuando hacer cierto periodismo, y eso es lo que trato de hacer con Crónicas y otra gente también, obviamente, en que se cambie esa mirada sobre el mundo y esa idea del mundo que esa mirada supone, y entonces mirar hacia el resto de las personas, aquellos que solo salen en los papeles cuando se mueren de a muchos. El libro se llama Cada mesa un Vietnam, tu aportación se llama El kiwi contraataca. Sí, se llama El Kiwi contraataca en medio de una polémica que todavía no es, con mi gran amigo y gran periodista y escritor Juan Villoro, mexicano, que famosamente alguna vez definió a la crónica como un ornitorrinco. Porque es un animal que está hecho de la mezcla de muchos animales. Hay un poco de ensayo, hay un poco de relato, hay un poco de noticia, hay un poco en fin, toda una cantidad de géneros que se mezclan. Yo decía que si nos vamos a poner a definir la crónica en términos de la flora y fauna neozelandesas, o en fin, de Oceanía más bien, prefería el kiwi, porque el kiwi tiene la gran ventaja de que cuando uno dice kiwi no sabe de qué está hablando, como suele pasar cuando uno dice crónica. Cuando uno dice kiwi no sabe si está hablando de un animal o de una fruta, para empezar. O sea, la diferencia es tan radical que uno no sabe si un kiwi hay que cazarlo o pelarlo. Y me parece que a la crónica muchas veces le pasa lo mismo. Hay una historia, has leído el libro también tú, ¿no? Sí, vamos, he leído algunos de los artículos. Nos mandaron el PDF, la historia que escribe Enrique González es muy divertida sobre la vida de los corresponsales, ¿no? Él cuenta a su manera, algo que me dijo una persona que era corresponsal en Washington antes de que yo llegara, decía, lo mejor de ser corresponsal es que tienen los jefes a 6.000 kilómetros y nadie a quien mandar, que son dos grandes virtudes para poder hacer periodismo. Pero ya ni siquiera, porque hay muchos corresponsales, ahora hay corresponsales que son tan elegantes que tienen gente a quien mandar. Y el jefe a 6.000 kilómetros está en realidad a la misma distancia de WhatsApp que el jefe a 2 kilómetros. Eso ha cambiado mucho. ¿No hay malos temas, sino malos periodistas? Siempre se dijo que no hay malos temas, sino malos periodistas, pero un buen tema ayuda tanto. Dices también que a veces los temas te pasan muy cerca o muy lejos, y que cuando te pasan lejos igual no te enteras que te han pasado lejos, pero cuando te pasan cerca y te das cuenta que se te ha escapado por un poquito, da mucha rabia. Sí, ¿no? Eso dicen los ingleses, tú sabrás, a miss by an inch is a miss by a mile, ¿no? Errarla por una pulgada es como errarla por una milla y da lo mismo. Pero cuando la erras por una milla no la ves pasar. En cambio, cuando la has errado por una pulgada y se te escapó justo, es una pena espantosa. Y pasa muchas veces que uno al día siguiente o cuando sea lo ve publicado y dice, ay no, el foco no era este. Y desde esa posición privilegiada en lo que tú escribes, no perteneces, digamos, a ningún medio, escribes un poco, yo creo que de lo que quieres, eres sí, envidiable en ese sentido. A todo el mundo le gustaría, o a todo periodista le gustaría ser Martín Caparrós. No. ¿Qué te preocupa más? ¿La precariedad de la profesión, la propiedad de los medios?
Bueno, me parece que como casi siempre estamos en crisis, se ha dicho mucho, y hay muchas cosas en las que en esa crisis que pueden preocuparnos, pero me parece que también se ha dicho mucho, pero no se cree suficiente que toda crisis es una oportunidad. Y lo que pasa ahora es que está de algún modo desapareciendo un modelo que funcionó durante muchas décadas de grandes medios, con una serie de garantías, con una serie de estabilidades para los que trabajábamos en ellos, y también con un poder muy fuerte y una dependencia de ciertos poderes económicos muy fuerte. Ya no, quiero decir, esos grandes medios están en picada, porque ya no se sostienen por una serie de razones y demás. Pero su crisis no es la crisis del periodismo. Su crisis lo que hace es que abre las posibilidades de ejercer otros tipos de periodismo. Yo formo parte de una fundación García Márquez para el periodismo latinoamericano, que da unos premios que tienen cierta repercusión o bastante repercusión en América Latina, y eso nos permite estar como monitoreando un poco todo lo que se hace en periodismo en castellano últimamente, porque muchas de los mejores de esos periodistas mandan sus trabajos a ese premio. Y lo que vemos con sorpresa, pero también con cierto agrado, es que la mayoría de los mejores trabajos ya no se hacen en los grandes medios. Se hacen en pequeños medios que lo intentan, que arman una web, que se buscan, que trabajan con formas distintas, nuevas. Que tienen propiedad compartida en general, sí. Que tienen propiedad compartida en general. Sí, y que se buscan la vida para poder seguir adelante, que no esperan que haya una gran empresa que los sostenga, pero que al mismo tiempo les marque pautas muy, de algún modo, limitativas, ¿no? Solamente poder comer a fin de mes en muchos casos. Déjame incorporar a otro, en este caso articulista, aunque esa no es su profesión, a esta conversación es Ricard García Vilanova, es fotógrafo de guerra, videoperiodista. ¿Cómo estás, Ricard? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Estás a punto de coger un avión para venir a Madrid, para poder estar en la presentación de ese libro mañana, que es a las 7 de la tarde en la Central del Reina Sofía. Lo presentarás además con otros amigos, con Javier Espinosa, con Mónica García Prieto, con Jordi Pérez Colomé. Yo no sé si puedo dar el título de tu artículo por la radio, Ricard, porque no sé si esto es horario infantil todavía, pero si nos podías explicar lo que quieres contar con ese título tan impactante. Sí, bueno, básicamente el título para mí, obviamente, pues está justamente en la línea de que pretende ser una crítica pues a la propia sociedad, ¿no?, en la que yo me incluyo y en la que, viendo algo que puede ser, digamos, trending topic, si lo englobas dentro de un tuit, pues obviamente te llamará mucho más la atención que cualquier otra cosa que hable de cualquier situación que se da dentro de un conflicto, como puede ser actualmente en Siria o en Irak, ¿no? Deja un poco mal cuerpo la lectura de tu artículo, que además los editores lo han dejado como epílogo del libro, más que como artículo, ¿no? Porque parece que como si diera todo un poco igual, tu trabajo, nuestro trabajo. No, bueno, a ver, yo lo que básicamente intento hablar sobre todo es de la profesión que yo conozco, que en este caso pues es toda la farándula nuestra que se dedica a este tipo de coberturas, y lo que yo pretendo es desmitificar justamente pues la figura del reportero de guerra, ¿no?, que al final es tan válida en ese sentido como el trabajo que los compañeros desarrollan, y lo único que varía es el entorno, ¿no? Pero existe, ya te digo, como esa mitificación respecto a esta figura, y justamente lo que se trata pues es de eso, o lo que yo pretendo en ese artículo o en ese epílogo es justamente mostrar eso, ¿no?, que en cualquier caso pues que el personaje, digamos, o la aurea que tiene alrededor de todo este tipo de personas que se dedican a este trabajo, pues que no supere, digamos, la propia historia, que lamentablemente es lo que últimamente se ve viendo, ¿no?, que muchos se han quedado un personaje y se habla más de la propia persona que no de las historias que tendría que contar, ¿no? Lo cual no quiere decir que las redes sociales, al margen de todo eso, no sean buenas. Yo creo que la red social, obviamente, pues son buenas, son necesarias, pero siempre y cuando se usen con sentido común. Cuentas que en el 2009 el editor de una de las grandes revistas te dijo que ya entonces había más fotos de famoseo que de denuncia. Esto ahora mismo, en el 2017, es mucho peor, ¿no? Sí, es un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no?, que yo creo que hubo ese punto de inflexión, que ese punto de inflexión obviamente ha sido para todos, no solamente en el mercado anglosajón, y que lamentablemente esa es la tendencia, ¿no?, y que nosotros como sociedad pues tendríamos justamente que exigir esos cambios, y yo, obviamente en la cual incluyo, pues estamos más pendientes de otras cosas que no justamente de generar o de interesarnos por ese tipo de problemáticas y de situaciones o de conflictos que suceden alrededor del mundo.
porque básicamente nos limitamos, o cosa que entiendo también, porque es el primero cuando vuelve aquí que tiene que disfrutar, digamos, de un baño de agua caliente, de un restaurante, nos limitamos por empatía, funcionar por empatía, ¿no? Y las cosas que nos afectan directamente, pues en ese sentido pues las tenemos un poco más olvidadas, por decirlo de alguna forma. ¿Hacia dónde vas ahora, Ricard? ¿Cuál es tu próximo vuelo después del libro? Bueno, volver a Mosul, que llevo varios meses con la cobertura esta, y después, pues en principio, cuando termine esto, la siguiente parada pues sería Raqqa ya. Ricard García Vilanova, estarás mañana en la presentación. Un abrazo fuerte, Ricard. Muchas gracias. Buen viaje. Buenos días. Y tú, Martín, querías ser fotógrafo, esto no lo sabía. ¿Tú ibas para fotógrafo, no para escribir? Bueno, cuando era muy pequeño quería ser fotógrafo. Entré en mi primer periódico con la idea de que me iba a formar como fotógrafo, y por casualidad, una tarde de verano en que había muy poca gente en la redacción, alguien me pidió si podía ayudar y escribir reescribir un cable de agencia, un despacho de agencia que había llegado, sobre el hallazgo del pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. ¿Quién podía decir que no a escribir la historia de un pie? Es imposible rechazar ese encargo, ¿no? Sobre todo izquierdo. Claro. El libro se llama Cada mesa un Vietnam, publicado por Jot Down Books. Martín Caparrós, gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.